Gracias por mantener tu fiel sintonía en Ahora por la Mañana. Nosotros estamos comprometidos con la salud y traer esos temas tan importantes para la salud femenina. Y hoy nos acompaña una gran invitada que es ya parte de la casa, Doraluz Aquino, ginecóloga, oncóloga, que va a tratar el tema de cáncer de endometrio. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, ya así parte de la casa y nada, aquí estamos para compartir un tema muy bonito y muy importante para la sociedad dominicana y nuestras mujeres. Doctora, bienvenida. Un tema sumamente interesante, delicado, porque es delicado y muchas mujeres quizás a veces no lo entienden. Hoy vamos a hablar de ese tema que quiero que sea la doctora que nos diga qué es el cáncer de endometrio, doctora. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es? El cáncer de endometrio es la neoplasia ginecológica maligna confinada a útero más frecuente en esta parte occidental del mundo. Es la cuarta causa de muerte en mujeres. La cuarta. La cuarta causa de muerte en mujeres, producto de una neoplasia que se desarrolla, un crecimiento anómalo endometrial, pero maligno. O sea, es donde nuestro útero, donde se gesta la vida, pues se enferma con cáncer de endometrio de la parte interna del mismo. Entonces, eso es una neoplasia que es fácil de diagnosticar, pero básicamente hay cambios, inclusive hasta genéticos, que producen la enfermedad. O sea, uno tiene esa predisposición. ¿Puede ser hereditario, me estás diciendo? Podría ser hereditario relacionado a un síndrome que se llama síndrome de Lynch, en donde también se afecta el colon. O sea, puede haber una particularidad en donde hay una afectación colónica y también inclusive endometrial. Pero básicamente es la neoplasia uterina maligna más frecuente en mujeres. Doctora, ¿cuáles son esas señales recurrentes que debemos de tener en cuenta para detectar el cáncer de endometrio? Excelente pregunta. Para esto es básicamente la historia clínica. La paciente viene entre edades de 55 años en adelante. Son pacientes que son postmenopáusicas. Entonces, el signo principal para saber que hay un problema es toda paciente que tiene menopausia y vuelva y sangre, tenga un sangrado transvaginal abundante o no, debe de acudir a una cita médica. ¿Cuáles son, doctoras, esas condiciones que tiene la paciente para poder tener un cáncer de endometrio? Bueno, los factores de riesgo básicamente son la obesidad, hipertensión, diabetes, la menarca temprana, muy temprana, o sea, el desarrollo de la niña a edades muy tempranas y la menopausia tardía. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene eso que ver? Básicamente, toda mujer que esté expuesta de manera excesiva a los estrógenos sin que la progesterona intervenga, hay problema. También no tener hijos es un factor de riesgo, las que no tienen niños. Doctora, sí. Pero debería para mí de ser lo contrario, ¿no? No, porque el detalle es que estás siempre sometida a estrógenos. Oh, ¿sí? La progesterona, la pausa que se hace en el embarazo con un aumento en la progesterona para tú sostener esa gestación, te protege. Que es muy importante para mantener el desarrollo gestacional, porque hay mujeres que no tienen esa gran cantidad y tienen que entonces un proceso de tratamiento para que sí pueda tener. Entonces, la génesis del problema radica en el endometrio, es mucho bombardeo estrogénico. Entonces, la obesidad hace que haya conversión estrogénica de manera periférica, o sea, la grasita periférica hace que se convierta el estrógeno que se produce en el ovario, pero también el estrógeno que se produce a nivel de la grasita periférica, se llama estrona, y ese bombardeo estrogénico hace que el grosor de nuestro endometrio crezca, hayan cambios celulares hiperplásicos, atípicos y cambios, y ahí se produce el cáncer. Ese es el mayor factor para que una mujer desarrolle cáncer de endometrio. Yo leí que pasan de 50 años la que tienen mayor probabilidad, pero también en mujeres jóvenes. Sí, pero ya la parte de mujeres jóvenes viene dado ya, ha bajado un poco esa incidencia por la obesidad y también factores que son, ahí interviene mucho ya lo que son factores hereditarios y también el tipo histológico va a depender porque es una enfermedad que tenemos que tener un tratamiento, o sea, una
multidisciplinario, un enfoque multidisciplinario, porque ahí intervienen otros especialistas. Nuestro amigo, hermano, el patólogo, nos ayuda a determinar qué característica tiene este cáncer para uno poder enfocarse en el tratamiento. Él es que nos dice si es cáncer seroso, que es muy potente, o sea, es muy agresivo, si es un cáncer de células claras o si es un cáncer de solamente estirpe endometrial, que son los cánceres que por lo general dependen más del factor estrogénico. Entonces, con esa ayuda y esa biopsia en mano, Ese es el diagnóstico. El diagnóstico, ahí podemos hacerlo. Ok, o sea, ahí pueden ver, doctora, qué tipo de cáncer tiene. Exactamente. Y ahí depende el tratamiento, Andreina. El tratamiento. Dependiendo qué cáncer no se cura y cuál puede ser prevenible. Bueno, los cánceres tienen estadios y básicamente para llegar al tratamiento es muy fácil, pero el diagnóstico es principal. Lo primero es hacer el diagnóstico a través de una biopsia. La biopsia se puede tomar inclusive en el consultorio, de manera ambulatoria, y si no se puede hacer de manera ambulatoria por algunos factores de riesgo, se hace breve en un quirófano bajo sedación anestésica. Pero básicamente eso que me preguntas es importantísimo. Va a depender de cuándo encontremos la enfermedad. Si encontramos la enfermedad temprano, en estadios tempranos 1 y 2, la enfermedad es totalmente curable y el tratamiento de elección es la cirugía. El 1 y el 2. Exacto. Porque tengo entendido que el virus del papiloma humano tiene varias cepas, algunas son prevenibles, algunas son tratables, pero algunas no. Pero en este sí puede haber prevención cambiando nuestros hábitos alimenticios. ¿Qué más podemos hacer para prevenirlo? Para prevenirlo, básicamente a veces no podemos prevenir una enfermedad o no, porque yo te dije que hay El factor genético. factores genéticos, pero lo importante es y lo adecuado es ir a consulta de manera temprana. Cuando tú te sientes algún tipo de dolor pélvico o notas que tienes alguna masa en tu útero que ha crecido o que tu abdomen ha crecido, también es importante el sangrado. Señores, toda mujer de 55 años en adelante que ya tiene menopausia no debe sangrar. Son sangrados anormales. Anormales. También es importante que si te hacen una sonografía, aunque no haya sangrado, llevársela al médico porque nosotros podemos valorar el endometrio. En una paciente de esa edad que ya no menstrua, que no tiene que tener hormonas circulantes, el endometrio no puede estar más grueso de 5 milímetros. Oye, con 5 milímetros ya yo digo, hay un problema, vamos a hacer una biopsia o hacer un sondeo ahí por histeroscopía con una camarita para ver el endometrio y eso nos puede dar al traste temprano si hay algún tipo de patología. Ok, doctora, y entonces las pacientes que tienen menos de edad, o sea, menos edad de 50 años, ¿cómo se pueden dar cuenta? O sea, las de más de 50 sí sangran, que ya no ven menstruación, pero las de menos de 50 años, ¿cómo pueden darse cuenta? Básicamente hay sangrado también irregular, dolor a las relaciones sexuales, también hay dolor pélvico. Eso hace que tú puedas ir a consulta y uno casi siempre el diagnóstico va a ser por biopsia. Hay que hacer una biopsia y uno se da cuenta tomando una fracción del endometrio y mandándolo a estudiar a ver si hay cambios. Porque, ojo, aunque hay cáncer, hay lesiones que se van dando antes de que nos dicen aquí hay un problema. Empieza lo que es la hiperplasia de endometrio, que puede ser simple, puede ser compleja y tienen tratamiento antes de llegar al cáncer. Doctora, pero dijiste un dato que a mujeres sin hijos también pueden sufrir cáncer de endometrio. Si no tienen hijos, su fertilidad, ¿cómo puede ayudarse a que desarrolle un embarazo? Porque si le dan este diagnóstico y no tiene hijos, puede crear esa confusión y ese dolor de pensar que no lo va a tener. Básicamente, la neoplasia endometrial o el cáncer de endometrio, el único tratamiento a la edad que sea es la histerectomía total abdominal más salpingo o forectomía bilateral. Dicen que no duele, doctora. En el albor popular es como dicen hacer un vaciado, o sea, sacar útero, ovarios, trompas. Pero ¿y si no tiene hijos, doctora? Bueno, pero tiene cáncer. Tiene cáncer. No puede haber un tratamiento, no puede haber un tratamiento que le ayude en nada. Si tiene cáncer va a depender del grado histológico, el tipo, inclusive el estadiaje.
pero básicamente es muy doloroso lidiar con ese tipo de situaciones, pero básicamente ese es el tratamiento. Doctora, pero si una paciente llega con un cáncer de grado 1, que es Exacto. un cáncer bien Prevenible. pequeño, prevenible, ¿puede haber un tratamiento o el único tratamiento es quitar todo? Va a depender del grado histológico. Si es un grado endometrioide, hay algunas normativas que nos dicen que podemos esperar poner un tratamiento a base de progesterona a altas dosis a ver si cede, pero si eso está en hiperplasia, si está diagnosticado un carcinoma de endometrio, hay que dar tratamiento. Los avances tecnológicos para detectar este cáncer. ¿Cómo está la ciencia con esta modernidad para detectar? La biopsia pues se toma de manera ambulatoria, una biopsia a través de una cánula de Pipelle, es un dispositivo plástico para evitar perforaciones uterinas, y también a nivel de modernidad está lo que es la histeroscopía, donde usamos un aparato que se llama histeroscopio y pues lo introducimos por el canal cervical. Hay mujeres que le tienen miedo a ese examen, dicen que es ambulatorio, pero hay algunas mujeres que le tienen pánico a este estudio, que ahí detalla todo a profundidad. Pero hay que hacerlo. Básicamente se utiliza una sedación leve o analgésicos previo a la toma de la muestra, pero básicamente esa es la única manera. Y la manera más efectiva es hacerlo con la camarita, porque tú ahí puedes aprovechar y mirar todo el endometrio. O sea, tú entras y con la cámara puedes visualizar la parte interna uterina y la zona sospechosa. Tú puedes ir al target y tomar la biopsia del lugar específico. Doctora, y una paciente que va a una citología normal, que no tiene síntomas, pero quizás puede estar creando un cáncer, ¿usted lo pudiera ver o alguito en la citología, en el Papá Nicolau? Hay un porcentaje de pacientes, son los menos, que el reporte da células glandulares anormales, porque como el cepillito de la toma de la muestra entra al endocervix, que es una parte que nos confunde mucho a los oncólogos, porque el cáncer se reporta adenocarcinoma de endometrio, pero hay un adenocarcinoma de cervix. Entonces, a veces tenemos la disyuntiva que tenemos que determinar por estudios más profundos si fue un adeno de cervix que empezó primero y filtró a endometrio, o si fue uno de endometrio que ya ha tomado vagina y cervix, que también hay grados de extensión. A veces el cáncer no se queda confinado a lo que es el útero. A veces también ya hace invasión a los parametrios, al cuello de la matriz igualito, y entonces esos estadios pasan a tratamiento de quimio y radioterapia, porque están avanzados. No podemos operarlo, pero sí hay alternativa y tratamiento. Pero, o sea, que es importante, doctora, que la mujer, cualquier mujer, se haga un chequeo cada qué tiempo. Por lo menos una vez al año. Es que nos olvidamos de ir al médico, le tenemos miedo al Papá Nicolau, vemos que no manchamos, vemos que todo está bien y decimos, no, mientras todo está bien, no voy al médico. Dele un mensaje a esas mujeres dominicanas y a nivel internacional también, que tienen ese pensamiento de que si no veo manchado, si no veo nada malo, no me chequeo y no me toco, porque hay unos tabúes de que verme, tocarme, eso no está bien. No, yo siempre he dicho que la prevención, ahí está pues la clave. Básicamente toda paciente en edades entre 45 años en adelante que tenga sangrado irregular, dolor, molestia, tiene que ir a su chequeo, porque no es lo mismo encontrar un cáncer en estadios tempranos para uno poder operar una paciente que operarlo tarde. Yo le decía a Wilson que me disculpara que venía el martes, pero casualmente operé una paciente de cáncer de endometrio en estadios tempranos, y la paciente hoy se va a su casa con una cirugía hecha bastante bonita, fue para nosotros realizarla, y la cirugía que lleva es una histerectomía, la salpingoforectomía bilateral e inclusive una linfadenectomía pélvica bilateral. O sea, tenemos que disecar toda la cadena ganglionar de la pelvis de la mujer. O sea, es una cirugía bastante radical, se llama así mismo, histerectomía radical de endometrio. Fue realizada con satisfacción y ya esa paciente hoy se va a su hogar. Interesante eso, doctora, antes de irnos, para aclarar esta duda de lo que usted acaba de decir. Al hacerle la histerectomía, o sea, limpiarle todo, ¿no queda alguito, una célula que más adelante
pueda correr a otros órganos. Sí, para eso luego de la cirugía el paciente va a radioterapia, para garantizar que ya no quede nada. Doctora, sus redes sociales. Ay, me pueden encontrar en Aquino06D en el Instagram y pues mi consultorio está en Garib y Arbaje, calle Mozart 56 La Feria, en los teléfonos 809-534-6299, pues ahí me encuentran. Gracias, doctora. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Luego la esperamos con otro tema más interesante. Gracias, que yo sí. sé que gusta mucho. Pero usted qué